bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es político. Hoy estamos nuevamente en el cafecito, esta vez con Gisela Garzón, ex asambleísta hasta hace poquito de la Revolución Ciudadana, militante de la Revolución Ciudadana, así que ella dice en su biografía que es comunicadora, ex asambleísta, liguista y hay unos corazones de feminista. Bienvenida, Gisela, qué gusto tenerle aquí. Hola María Sol, gracias por el espacio, gracias además por estar en un lugar tan lindo, en un espacio que ojalá pronto logre reactivarse como la Mariscal y volver a ser lo que fue en mi juventud en gran medida, mi carrera universitaria en gran medida también se hizo en estas calles. Pues bueno, un gusto compartir contigo. Gracias, siempre les invitamos a que vengan a tomar el cafecito aquí porque el café es súper bueno. Ahí esta limonada maravillosa de café que yo siempre me tomo aquí, es deliciosa, a mí me gusta el café frío. Gisela está con este friecito con un café caliente. Así que bueno, vengan al cafecito, consuman el cafecito, ayuden a reactivar también estas zonas. Es importante que siempre haya gente paseándose por aquí. Eso es parte también de la seguridad y de que los barrios estén pues activos, valga la redundancia. Así que Gisela, gracias por estar aquí. Yo quiero empezar por, leí estos días un mensaje sobre el inicio de la militancia en la RC desde muy jovencita, una imagen así muy jovencita. ¿Cómo una persona joven decide involucrarse activamente en la política? ¿Qué fue lo que a ti te movió? Y además de joven, que con el tiempo logró identificar un privilegio que mucha gente no tenía. Es decir, yo gracias al sacrificio, al trabajo de mis padres, logro formarme en escuela, colegio privado, la universidad sociedad por el Estado, pero privada al final del día, la Salesiana. Es decir, no puedo decir por cuenta mía lo difícil que era la educación pública antes, y además de un esfuerzo que venía de la mano de mi madre, que siendo educadora no es que escogía el colegio por el nombre, sino se sentaba a revisar el pensum. Entonces acabo teniendo esa posibilidad, pero justamente en ese detalle ponía el tema del feriado bancario porque mi padre, siendo economista de profesión, vivimos en casa el cierre de los bancos y la pérdida de empleo de mi padre. Es decir, pasamos de que él pueda ayudar a financiar proyectos porque estaba en el área de crédito, a tener que buscar la forma de llegar a fin de mes. Y si bien yo no sentí directamente esas necesidades que mis padres estaban teniendo, ya con el paso del tiempo me voy acordando de cosas donde en efecto esas decisiones que fueron políticas acabaron afectando a mi familia, no poniéndonos en las condiciones de riesgo que vivieron millones de ecuatorianos al migrar, pero sí acabaron afectando. Igual con el paso del tiempo, al final la familia también te hereda cosas. Mi abuelo fue muy político, mi abuelo fue velasquista. De hecho, tú ves en la pared de mi casa una foto de mi abuelo con Velasco Ibarra en la casa, en el momento en el que habían hecho un trazado para poder tener agua potable en el centro de la parroquia donde hasta ahora viven mis papás. Entonces, de alguna manera también hay alguna herencia allí. Y la realidad es que quien me lleva a esto, a pesar de que el político de la casa es mi papá, porque él siempre fue dirigente deportivo y demás, quien me acaba llevando a la primera reunión del Comité de Alianza País en mi parroquia es mi mamá. Ella es la que me acaba llevando era un amigo de toda la vida que estaba llevando este tema a la parroquia, me lleva y yo salgo de secretaria de ese comité. ¿Cuándo fue esto? Tenía 15 años. Exactamente, en el 2006, 2005, 2006. Y empiezo a involucrarme en ese sentido, pero más activamente. Lo que hacíamos en ese momento era un poco lo que hacía la estructura. Carnetizabas, me acuerdo que eran unos carnetcitos de papel periódico que se nos rompían. Para la militancia. Hacíamos actividades muy puntuales de la militancia. Y ya lo más activo llega después, hacia la universidad, cuando se construía la ley de comunicación a la par que nosotros estábamos en la facultad. Y si algo hizo bien en ese momento la asamblea fue salir a las universidades a entender un poco qué estábamos pasando, porque tanto en la acreditación como en la titulación éramos distintas entre las privadas con muchos más rubros, digamos, y las subsidiadas por el Estado. Yo, por ejemplo, hacía para los micrófonos, para las grabaciones de las tareas, amarrábamos en la escoba de la señora que limpiaba el piso, amarrábamos con masking el micrófono y así lográbamos hacer una grabación, por ejemplo. Y tú llegabas a otras universidades, cuyos nombres no vamos a mencionar, pero encontrabas todo un set de televisión armado. Entonces, esas inequidades también de alguna forma, si bien nos daban nuevas herramientas a quienes nos estábamos formando en la comunicación, al salir a la vida profesional, te encontrabas con otra realidad totalmente distinta. Uno. Y dos, los salarios en temas de pasantías. Había compañeros que con 25 centavos se desfinanciaban la semana. Claro. Y sin embargo tenían que ir a hacer pasantías en un medio distante, no recibían un centavo, que es un poco la cosa que volvió a pasar ahora. Y una de nuestras exigencias en ese momento, yo ya desde la sociedad de escuela, de la Asociación de Escuela de Comunicación, yo fui secretaria de ese momento, fue involucrar un poco este tema para que los comunicadores y las pasantías tengan algún reconocimiento económico. Entonces, si bien empiezo a los 15 años formando parte de este comité barrial,
En realidad, el salto más importante se da hacia la universidad cuando decido participar en la asociación de escuela y luego cuando nos metemos en este debate nacional. ¿Cómo se alinea con las políticas de la Revolución Ciudadana? Porque parece una coincidencia. Capaz que si era de otra organización política era en otra organización. ¿O cómo se van alineando esas cosas? No, más bien tengo un recuerdo muy claro del tema de la caída de Lucio Gutiérrez. Como decía, mi padre siempre fue el más político, el que estaba pendiente de todas estas cosas. Ambos, padre y madre, formados en la central, pero mi padre más politizado también desde la universidad. Y en ese momento yo viví la paralización completa porque mi colegio quedaba a una cuadra de la Embajada de Brasil, en la Colón. Y en realidad los reclamos de la gente fuera de la embajada no eran precisamente que él salga, sino que devuelva cosas. Y a mis 13 años o 14 años era raro que alguien reclame algo desde el sentido colectivo de la vida cuando a los 13 años estás pensando en pasar el año escolar, o sea, no estás pensando en otra cosa. Y como ponía en ese tema, el golpe de la decisión política puertas adentro de la casa nos mostraba un país desolado. Es decir, no teníamos posibilidad de ilusionarnos de nada. Era muy difícil que mi padre a su edad consiga un empleo mucho más estable. Mi madre tuvo que volver a trabajar, pero con un salario muy, muy bajo. Mis abuelos atendían en la salud pública, en la seguridad social, pero tampoco tenían garantías de nada. Es decir, no teníamos una respuesta real desde quienes en principio nos deberían cuidar, que es el Estado, y darnos las garantías para al menos vivir dignamente. Y se iba anclando un poco esta historia, y cuando luego vemos que el gobierno de la Revolución Ciudadana de alguna forma atiende a mi abuelo cuando tuvo una necesidad, o a mi propio padre cuando tuvo una necesidad de salud, digamos, la cosa cambiaba, porque acababa yo de ver que mis abuelos sufrían, que mi padre sufrió a través del feriado bancario, para posteriormente ver otra cosa totalmente diferente. Y por supuesto, desde una perspectiva donde la formación ha sido permanente. Es decir, reconocer el privilegio en ese momento es justamente el siguiente paso para hacer algo. Que eso que para ti que es un privilegio, en realidad es una necesidad de todo el mundo. Y en realidad, después de romper esto hacia la universidad y encontrarme con compañeros para que en serio 25 centavos sea un problema diario, para que unas copias de $3 o $4 te desfinancien la semana. Hablamos ya de la universidad. Claro, digamos, fue una construcción allí, pero en realidad, si hago una retrospectiva, vengo de un núcleo familiar que hizo políticas de diferentes espacios, desde el deporte, en el caso de mi abuelo, desde la dirigencia directamente, y en el caso de mi madre, quizás el acto más político de la vida, que es enseñar, ¿no? Enseñar a leer y escribir, que es un poco lo que ella era profesora de primaria. Entonces, digamos, entendiendo y politizando un poco más la vida, que es justamente aquello que es la enseñanza posterior, pues viene desde allí, ir anclando, ir hilando estas cosas para darle un sentido. No ser quien dice, no soy político, el que no es político. O sea, si no lo sabes, sí eres, pero tal vez ni siquiera lo sabes. Ni siquiera lo has identificado todavía. Sí. Ajá. Y entonces, si nos vamos un poco más atrás, porque hay un padre que es de alguna manera político, una madre también, pero ¿cómo es esta infancia? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo vives tu infancia? Porque también ahí se van formando despacito estos pequeños intereses que luego te llevan a estar en política. Yo soy hija única. Soy hija única. Y digamos, ¿Y eres mimada? Sí, por supuesto. Como toda hija única. Primera nieta, primera sobrina, ¿no? Y también en ese momento yo me atrevo a pensar, y esto lo he hablado también en terapia, porque haciendo un paréntesis, hay que hacer terapia. Sigue siendo un privilegio, pero quienes lo puedan hacer, háganlo. Hablando de terapia, ¿en qué momento me empezaron a hacer mucho ruido que a la gente no le escuche? Porque quizás es eso lo que más me mueve ahora. La gente reclama tantas cosas y no hay nadie que le escuche. Recuerdo que en algún momento un profesor de la escuela le levantó la voz de una compañera y yo afortunadamente no había vivido ningún tipo de agresión interna, entonces cualquier subida de tono me llamaba la atención y yo me quejé con la rectora y no me creyó. Me atrevo a decir que eso que ocurrió a mis 8 o 9 años sí marca en algún momento algo más adelante, porque si algo ha movido mi gestión pública en los días que la tuve que hacer fue eso, sentarme a escuchar hasta el más absurdo de los reclamos, por si fuera absurdo, porque para esa persona que lo estaba diciendo era importante, era relevante hacerlo, decirlo, comentarlo. Me atrevo a pensar en ese momento. De allí, la dirigencia deportiva que hizo mi papá permitió también mejorar cosas en el Cantón Mejía. El cantón que en este momento produce la mayor cantidad de leche del país, o de las más grandes cantidades de leche del país, pero que sigue teniendo parroquias sin agua potable. En ese momento, cuando mi padre es presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Mejía, así se llama la instancia, logra en la prefectura de Rafael Reyes construir un estadio para los Juegos de la provincia.
Y eso fue a punta de golpear puertas, a punta de liderazgo, a punta de compromiso y a punta de palabra cumplida. Es decir, necesitamos el terreno, ok, lo vamos a conseguir. Lo cumplimos, ahora cúmplanos ustedes. Y esa fue una actividad importante alrededor del deporte que transformó un sector del cantón, que transformó la vida deportiva del cantón, que hizo de los Juegos de la provincia un ente importantísimo para el cantón y que comulgó una serie de voluntades de diferentes perspectivas. El comité de padres de familia para que en la escuela de un bicho duerma una delegación, el hotel más chiquito que había para que duerma otra delegación, un grupo de artistas para hacer un himno a los Juegos Deportivos, el grupo de las reinas para que puedan dar la bienvenida, el alcalde para que pueda celebrar la sesión, es decir, una serie de voluntades con base en un objetivo. Diverso, sí, pero un objetivo. Y esas han sido las cosas que he ido viendo en el paso del tiempo. Y después desde el periodismo también, desde la comunicación también. Esto de pensar que la comunicación tiene que reducirse a una especie de eco de cosas positivas de un sector, es lo peor que le puede pasar a la investigación, a la comunicación y al periodismo, y por supuesto a través de la formación académica también. Pero ese también era uno de los cuestionamientos, y no voy a ahondar mucho en eso, pero no voy a dejar de tocar, porque además estoy hablando con una comunicadora de la ley de comunicación, cuando se dictaban los titulares desde la SECOM, porque hay un interés ahí. Si tú eres un funcionario público, tú estás sujeto al escrutinio, y desde la presidencia o una institución del Estado difícilmente vas a decir, este es buen periodista, este es mal periodista. Entonces, un poco, y quizá entrando también a este tema que hay mucha tela que cortar de la autocrítica, ¿no? O sea, de cómo la Revolución Ciudadana planteó esta ley que en su momento generó muchísima polémica y que estaba evidentemente direccionada más allá de los cuestionamientos que puede haber a los medios de comunicación. Entonces, cómo se empatan, por ejemplo, el hecho de que tú seas o hayas estado, no sé si en ese momento ya estudiando comunicación, decías que sí. Con estas posturas. Sí, y particularmente me parece que hay que encauzar al menos elementos que no deben ser debatibles, es decir, una normativa que en efecto atribuya la responsabilidad de lo que publico. En condiciones violentas como las que estamos viviendo ahora, deberían haber parámetros que simplemente no se publiquen. Por ejemplo, los detalles sobre cómo lamentablemente mueren niños ahora por balas perdidas o en conflictos de este sentido, o cómo se aborda eso con un sentido mucho más humano. Los temas en relación del género, la ciberviolencia y demás, que a las mujeres nos golpea de diferente forma. Eso debería en este momento no necesitar una normativa, pero lamentablemente quizás deberíamos debatir que sí, por cómo se está abordando este tema ante el incremento de la violencia, la narcocultura en la televisión, estas series que son tan fáciles de acceder respecto a los grandes narcos de la historia de nuestro país, en fin, de nuestra región, en fin, una serie de cosas que deberían estar sobre el debate de cómo se norman. Y allí lo que pasó en ese momento, que me parece que sí es importante analizarlo y criticarlo, es la necesidad del mandante de hablar, de contar lo que está haciendo y de que eso que está contando pueda ser observado pero no distorsionado. Es decir, ok, nos está presentando tantas cifras económicas, perfecto, denos la información, la vamos a contrastar y podemos presentar una alternativa de ser el caso. Y eso no ocurría siempre. Entiendo que desde allí vino la necesidad de hacer un control de medios. Que eso al día de hoy puede significar una serie de cuestionamientos, creería que sí, porque las sanciones más allá de lo administrativo deberían venir de la mano con una cuestión mucho más profunda deontológica incluso, es decir, el fin mismo de un medio de comunicación, hacia dónde vamos. Y que además vienen también por otras formas de fortalecer al periodismo, pero esta es la parte en la que a mí me choca, porque normalmente a los gobernantes no les interesa fortalecer el periodismo. Yo hago periodismo desde 2017. Al periodismo crítico, además. No, peor, al periodismo, olvídate, porque lo que pasa es que lo otro no es periodismo, a mi modo de ver. Si es que tú estás amplificando solamente la voz oficial, sea quien fuere esta oficialidad, entonces no es periodismo, porque el periodismo está justamente no para hacer relaciones públicas. Entonces, un poco ahí, que pasa también por esta estructura de dar garantías, de que haya condiciones mínimas. Es decir, hoy hay muchos periodistas que quisieran contar cosas, pero simplemente no pueden porque sabes que hay un riesgo, que el riesgo no solo viene del crimen organizado, viene de entidades estatales, como se ha reportado en varios informes que se hacen desde algunas organizaciones. Entonces, un poco cómo se empatan, y regreso a la pregunta original, porque puede sentirse incluso personal. O sea, si tú estás estudiando periodismo y de repente me tocas eso, lo que más te toca es lo que más está cercano a ti. Cuando ocurrió el secuestro y luego el asesinato de nuestros colegas en 2018, nos decían, ¿pero por qué hacen tanto ruido? Bueno, porque son nuestros colegas, ¿cómo no vamos a hacer porque ese pudimos ruido? ser nosotros. Exacto, y si tú quieres abrir otra causa, pues adelante, todos podemos luchar por las causas que nos parecen.
desaparece. ¿Cómo este tema, o no había conciencia todavía cuando eras tan jovencita, estabas en la universidad y bueno, plantean esto que es importante de los mínimos de los salarios para los periodistas y demás, pero cómo se empata esto? Porque también hay luchas al interior de los partidos y no siempre va a ser todo lo que tú quieres. ¿Cómo se aterriza esta idea de idealizada de cómo voy a hacer cuando esté dentro del partido y voy a hacer todo a mi manera, y cuando aterriza dices, no ha sido así? Sí, totalmente. Allí me permito responderte en dos perspectivas. La primera es que con esto que decía del feriado bancario y que mi padre se queda sin empleo hacia el 2000, él funda un periódico en Mejía. El primer periódico impreso, que hasta ahora sigue siendo el único impreso. Hubo más intentos posteriores de sostener alguna otra iniciativa, pero en el periodismo esto es muy complejo y se sostiene hasta ahora. Y allí yo entendí también las inequidades entre la prensa local y la prensa nacional. Es muy difícil sostener un espacio publicitario para imprimir. Es muy sencillo. O sea, bueno, si grandes medios nacionales, o sea, mira lo que pasó con El Comercio. Por supuesto. Entonces, en ese momento la inequidad y la ley de comunicación en algún momento hablaba del 33, que fue o era necesario las frecuencias y la asignación, y que debía pensarse también hacia abajo, es decir, los medios más chiquitos, un medio cantonal con una nota saca a la semana muchas veces, y eso también era una cuestión muy inequitativa. No ibas a poder competir con medios centenarios, pero al menos ibas a poder tener algo de visibilidad, en fin. Y recuerdo que incluso en unas elecciones seccionales pasadas, hace una elección hacia atrás, a los medios grandes ya les habían pagado la pauta de las elecciones y a los medios pequeñitos iban un año sin pagarles. Eso también estaba mal, digamos, en ese momento. Y lo otro, que yo coincido en la necesidad de garantizar la libertad de expresión, pero fortalecer las responsabilidades de aquello que se dice. Es decir, esa era una de las cosas que incluso podrían no pensarse en una ley, sino debería pensarse en una formación mucho más sostenida y demás. Pero entras en una serie de cosas. En la política, en la comunicación, los egos es una cuestión terrible, y eso tampoco lo puedes normar por ley. En la política y en la comunicación, que son espacios además de disputas, el nombre que vas construyendo y que vas generando también te da alguna forma de credibilidad, incluso mal utilizada en algunos momentos, con una patente de corso, si quieres, para... Perdón, el estornudo, siempre hay un episodio, en todos los episodios hay un estornudo. Incluso te da una patente de corso para decir cualquier cosa y que no te cuestionen. Si te cuestionan, no, pues es la experiencia y el nombre ganado. Pero sí, se puede repensar, incluso se puede cuestionar aquellas sanciones administrativas que fueron excesivas de manos de quien hacía el control en ese momento. Pero la realidad al día de hoy es que no precisamente tenemos mejores condiciones en la comunicación. Pero en ningún momento hemos tenido mejor. Es decir, lo de los sueldos creo que fue como un primer paso de normar por lo menos los mínimos. Pero más allá de eso no ha habido un fortalecimiento, y tampoco puedes fortalecer si el país no está fortalecido, porque el tema es que si es que, o sea, no, en un país tan violento no es que los periodistas estamos protegidos o los médicos están protegidos o los políticos, nadie está protegido. Es una cuestión integral, claro. Es una cuestión integral muy compleja, pero sí, desde la comunicación he aprendido y he entendido además que la mejor forma de volver al centro, al núcleo del objetivo mismo de ser comunicador, es que hay alguien, vuelvo y repito, al que no le están escuchando, y que tu voz, que de alguna forma logra amplificarse a través de un micrófono, de una red social con una cantidad importante de seguidores, de un espacio parlamentario o lo que fuere, tiene que servir para eso, para que esas voces que no se escuchan de alguna forma sí se logren escuchar. Y lo segundo eran los espacios de disputa al interior de las organizaciones políticas. Eso era un ejercicio interesante en ese momento, porque la J País, las Juventudes de Alianza País, tenían una representación importante, eran un espacio de debate importante, al punto que uno de los primeros espacios que se rompe cuando se da la traición de Lenín Moreno es justamente las Juventudes de Alianza País. Él forma el espacio de Secretaría de Jóvenes, Ministerio de Jóvenes, y que en ese momento lideraba la Secretaría de Juventudes, que en ese momento lideraba la J País, y que en principio debía ser quien sostenga a las Juventudes a la interna, acabó siendo secretario de Juventudes. Es decir, fue una disputa importante por el espacio en el que se consolidó. Y de ahí al andar sí fue entendiendo que era mucho más complejo aquello. Porque además había muchas vertientes, incluso políticas, a la interna, que a diferencia de hoy, no con esto hago de menos la voz de Luisa González, es una voz importante y conduce el partido, indiscutiblemente. Pero a diferencia de hoy, desde el ejercicio del gobierno,
Rafael Correa daba una línea desde el ejercicio del gobierno, desde el ejercicio político del gobierno, es decir, daba una línea que se sostenía de esa manera, que se debatía a la interna muy fuertemente. Recuerdo que ahí en la bancada de los 100, por ejemplo, no tengo muchas referencias de antes de la bancada de los 100, pero en la bancada de los 100 quien llevaba los debates y quien llevaba los reclamos muchas veces era Alexis Mera, por ejemplo, que era el secretario jurídico de la presidencia, y se daban digamos, hay unos encontrones importantes de las perspectivas que habían dentro de esa bancada. Ahí fue el tema del aborto también en esa época, Ahí fue el tema del aborto, y recuerdo que sancionadas. Sí, y recuerdo que también hubo un momento importante cuando se hablaba de las salvaguardas, del tema de herencias y plusvalías, porque ahí, por ejemplo, perfiles como Juan Carlos Casinelli nunca estuvo de acuerdo. Entonces, eran debates muy interesantes. Y ahí entendí cómo es el tema de la interna. Ahora, en su momento, por ejemplo, cuando tratábamos de las candidaturas locales, yo allí tengo una experiencia porque alrededor de una candidata hicimos un voluntariado que se llamaba Acción Colectiva, buscando que ella sea la candidata a alcaldesa de Mejía. Y llegó un determinado momento y eso no se consolidó. El candidato que pusieron llegó a ser alcalde y a las cuestión de 3 meses traicionó también. Desde ese momento estaban las falencias internas y las decisiones internas que hay que evaluar indiscutiblemente. Y ahí entendí además que estas estructuras que eran los famosos CRCs, los comités de la Revolución Ciudadana, si bien eran correctos que se configuren como tal, solo hacerlos a forma de registro y no dar un seguimiento real de trabajo en territorio, que es la realidad de un partido político. El partido político no es la elección. La elección es quizás el cierre del círculo. El partido político está activando permanentemente en el territorio. Eso no ocurría. Y esas falencias que se vienen arrastrando al haber perdido el partido, al no tener un registro de nuevo, al haber perdido Alianza País y al apenas tener un partido hace poco, son de las cosas que ahora sí pueden pasar factura con las salidas y con las fáciles salidas de una serie de personas, ¿no? Y tú has repetido muchas veces el tema de traición. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes el tema de Moreno? Porque es un trauma literal, me parece que es como súper profundo, y cuando he entrevistado en espacios así o en otros espacios un poco más confrontativos, es como una cosa que está todavía muy presente ahí y que incluso en las elecciones uno de los cuestionamientos que hacen y un poco entre el chisme político es: Rafael Correa está tan traumatizado que va a poner a alguien que sea su títere. Estoy repitiendo un poco los términos simplistas de esta discusión, que yo sé que es bastante más profunda, pero como esta idea de que hay tanto trauma que entonces hay que poner la persona que le va a decir sí. ¿Qué tan profundo es ese trauma y cómo se ha discutido o ventilado? Veo que resuelto no, pero por lo menos discutido. Yo viví de cerca las secuelas de esa traición cuando acompañé el exilio de mis compañeros a México. Fue muy duro para mí ver a los hijos de Gabriel Rivadeneira entrar 2 veces por semana a almorzar con sus papás y nada más hasta que ellos logren encauzar su salida de la embajada. Fueron de las cosas que le atribuyo al tema que hasta ahora no se subsana, que es un tema desde lo personal que debería abordarse en lo colectivo también, sí, pero pasa por lo personal. Debe ser muy difícil para el propio Rafael Correa solo ver a su madre envejecer a través de una cámara, de una videollamada. Es una cuestión muy desde lo personal que debería entenderse también desde ese sentido, para darle una cuestión incluso mucho más humana. Sí, en primer incluso momento. Lo que quiero entender es también desde las personas que hacen la organización. Sí. Eso ha sido una situación muy compleja desde lo personal, que me niego a cuestionar porque no lo he vivido, es decir, no lo sé. Entiendo la persecución desde el sistema judicial, pero al final del día sigo viendo a mi familia y eso no ocurre con una serie de compañeros en primera instancia. Y lo segundo, que es quizás la pata coja desde lo ideológico. No coja porque no sea izquierda, sino porque llegó un momento donde hablar de izquierda llegó a ser mala palabra, y quizás desde ahora también lo que estamos viviendo en este punto. Sin embargo, yo recuerdo una frase muy clara cuando vi por primera vez a Galo Mora en México, después de haber salido del país, y Galo Mora me dijo: nunca nos dimos cuenta que la CIA también llega a Suiza, decía él, ¿no? Desde su postura, digamos, desde la izquierda absolutamente clara. Y es desde donde, por supuesto, pensábamos que en efecto las huellas del tema de Joaquín Gallegos Lara y los programas de discapacidad que embanderó Lenín Moreno daban paso a una serie de elementos importantes hacia afuera, pero la realidad es que hay una serie de intereses geopolíticos moviéndose alrededor de un país como el nuestro, ubicado estratégicamente, con recursos naturales y con alternativas para ponerse en el centro de una discusión que ni siquiera nos corresponde, pero que al final del día, por nuestra ubicación geopolítica ocurre y geográfica ocurre. Entonces sí, me parece que más bien el tema de los principios y de aquellos parámetros que son irrenunciables están mucho más claros, pero hay este tema que no lo hemos abordado a profundidad, que es lo personal. Porque, como lo ponía también en el mensaje que citabas, siempre está la voz del líder para justificar cualquier cosa, aunque él ni se haya enterado. El presidente ya sabe, el presidente dijo que sí. El presidente quizás ni enterado, con el presidente me refiero a Rafael Correa. Y retornar a este lado humano es quizás también la forma de ir
subsanando aquellas secuelas que la traición dejó, sobre todo en el lado humano, y que han sido quizás las menos abordadas. ¿Cómo se regresa a ese lado humano? Acordándose que los políticos somos personas. Es decir, se nos exige tanto y debemos responder, por supuesto, pero también somos hijos. También somos pareja, también somos vecinos, también somos primos, y de ese lado humano no salimos. Es decir, cualquier cosa yo le puedo cuestionar a Lenín Moreno, todo, pero su situación de discapacidad debe ser muy compleja para él y su familia, a pesar de tener las condiciones para atenderse de mejor manera que otros ciudadanos. Debe ser muy complejo para su familia haber tenido un padre que caminaba y que después dejó de caminar. Lo propio debe ocurrir con Guillermo Lasso, más allá, insisto, de las abismales diferencias ideológicas. Tener una situación de cáncer debe ser muy complejo a la interna, incluso teniendo las condiciones económicas para enfrentarlo. Es eso quizás lo que ocurre ahora. Yo a Daniel Noboa no le voy a cuestionar, por ejemplo, el ejercicio de su paternidad. Quizás le voy a cuestionar las lejanías de su hija mayor con su madre y cómo se ha utilizado la imagen de la niña. Pero más allá de eso, es padre. Y para el pequeñito es su papá. Es eso también. Es, digamos, desmitificar esta idea de que el político es superpoderoso y no le duele nada y no pasa nada. Desmitificar esta idea de que si te quiebras en una intervención, entonces estás buscando llamar la atención. Son personas, somos personas. De hecho, a mí me costó mucho mantener la tranquilidad en la última sesión de la Comisión sobre las Bases Extranjeras, porque nos habían dejado, María Sol, una cuestión de este tamaño, de denuncias presentadas por INRED, de vulneraciones de los derechos humanos que el sistema de justicia no trabajó, no investigó, y sin embargo al delegado de INRED le cuestionaron por la veracidad de esas afectaciones. Él estaba afectado, tenía un aparato en su oído, era una persona que claramente la historia le había significado también su salud, y sin embargo fue muy sencillo dar de baja todo aquello, y ahí te topa al final del día también desde lo personal. Quizás desde esa la vía. Y un poco haciendo personal lo que es político, porque finalmente eso también es así. ¿Cómo has vivido tú como militante de la Revolución Ciudadana todos estos cambios, desde haber estado en la militancia siendo gobierno, con todos los cuestionamientos que hubo en su momento, que muchos son legítimos también, los enfrentamientos que hubo también con distintas organizaciones indígenas, maestros, periodistas, ni se diga, y un poco a esta evolución, si quieres, del momento en el que, bueno, Rafael Correa deja el poder, se da esta fractura? ¿Cómo ha sido vivirlo desde dentro para ti como una joven mujer militante? Ha sido muy complejo porque justamente las voces de las mujeres han sido las más cuestionadas. A las mujeres ha sido a las que más fácil se las ha señalado, a las que más fácil ha sido no creerles o estigmatizarlas. Es decir, a la interna tenemos, por ejemplo, compañeras como Paola Cabezas, a las que en un pleno legislativo es tan sencillo decirles como estás llorando por delincuentes. Le dijeron en el pleno y está conviviendo con quien la violentó a través de las redes sociales en el mismo pleno. Es decir, ha sido mujeres a las que desde su pertenencia es muy fácil, digamos, hacerlas de menos. Compañeras de las diversidades sexuales, es decir, es a las mujeres a las que más difícil nos resulta sostener nuestra palabra, nuestra voz, a las que más fácil nos sexualizan, y eso ocurrió también, digamos, en su momento, y a las que, digamos, la maternidad nos enfrenta en dos momentos. En eso de, como eres mujer, tienes que ser mamá de ley, y el momento en el que eres madre, hacia tus hijos, desde tus hijos te atacan. Es decir, es una cuestión muy complicada en primera instancia. Lo segundo, ver que se recomponían rápido y que habían perfiles que en ese momento estaban en la asamblea que lograron sostener algo. Yo me acuerdo claramente que la bancada, que en ese momento era de 22, la que vino después de la traición, se sostuvo a través de, me acuerdo del J. Lloret, me acuerdo de Pavel Muñoz, me acuerdo de la misma Gabriela, recuerdo que Ricardo Patiño estaba aquí, no era funcionario, pero estaba aquí, todavía lograba dar una forma, sostener aquello, de formar nuevamente, darle un logo, darle una conducción a una militancia que también de alguna forma estaba dentro de los espacios del servicio público. No me refiero a los espacios directivos, sino a los compañeros que están, digamos, siendo conductores, estando como secretarios, es decir, estando en el espacio operativo y que tenían que disputar entre su formación ideológica o política y llevar un pan a su mesa, que fue otra de las cosas más complejas también en ese momento. Porque te refieres a que hubo despidos a quienes estaban aliados a Rafael Correa por parte del gobierno de Moreno. Sí, sí, sí. Y aquellos exilios que son públicos, también hay otros que no lo son, pero que no han regresado al país por el estigma que significó haber trabajado, y sigue siendo, ¿no? Sigue significando. Lo que hemos visto en estos días sobre la nueva vocera del gobierno, por ejemplo. Es decir,
O con Marcelo Holguín también, ¿no? Claro, con Marcelo Holguín o en su... Pero a ver, allí yo diferencio un par de cosas. Ojo que no cuestiono la profesional. No, ojo, no la tampoco. No cuestiono. voy a entrar en ese ámbito, pero sí, yo me he preguntado de cómo políticamente empatas. O sea, esa es la parte que a mí me cuesta entender, porque Sí. al final tú puedes entender que una persona que es comunicadora, digamos, es más, hay muchas relacionistas públicas que están en la SECOM mucho tiempo y te escribe y tienes así, no sé, SECOM Alvarado y te acuerdas que era de ahí, pero te escribe ahora todavía. Es decir, porque son comunicadoras y están haciendo su trabajo. La parte como difícil de entender es, incluso en el caso de la propia Carolina y de Marcela mucho más por su militancia, cómo te vas a un gobierno que sus ex compañeros, en el caso de Marcela, están diciendo que les está persiguiendo. Que Andrés Arauz, hay algunos que están diciendo como que hay una persecución de este gobierno. ¿Cómo te mueves así? O sea, ¿cómo entiendes? Y quizá tú desde el interior de la política me puedas dar más luces porque a mí me cuesta entender, no entiendo. No, sí, a mí también me cuesta. Y te digo que... para terminar un poco la pregunta anterior, quizás de las traiciones más dolorosas, además en el puesto en el que me sitúo desde militante de la izquierda del feminismo, la de Rosana Alvarado es quizás una de las que me sigue doliendo hasta el día de hoy, porque una de las premisas que yo tuve al momento de defender, por ejemplo, el tema del aborto por violación, era su discurso sobre los sepulcros blanqueados, que es un discurso que sigue colgado en YouTube con muy mala calidad, dicho sea de paso, pero sigue colgado allí, donde ella situaba la hipocresía, si se quiere, de un sector de la iglesia alrededor de cómo tratan los cuerpos de las mujeres, para después firmar que desaparezca el Ministerio de Justicia. No lo concibo, porque yo voy a ser feminista toda la vida y eso no se acopla al cargo de turno en lo absoluto. Son de las cosas que no entiendes justamente desde esta falta de coherencia en todos los sectores. Yo puedo entender que desde la derecha trabajes en los mismos gobiernos de la derecha porque al final del día buscas lo mismo. La diferencia es que desde la izquierda la persecución cuenta en la historia de nuestra región. Es decir, no es una cuestión solo que ocurre en el Ecuador. Ahora vemos que ocurre en diferentes países de la región. Y lo que en su momento se justificó por ser correístas, hoy también lo sufre Leonidas Diza. Es decir, también sufre la persecución a través de las denuncias que él mismo ha vivido. Y eso obviamente no lo sitúa en el lado contrario de lo ideológico, pero eso que en su momento significó guardar silencio ante la persecución de Rafael Correa en su momento, hoy significa un sistema de justicia que persigue a la conveniencia del momento y que está mal igual. Eso es lo primero. Y lo otro que... no logro explicar las razones, si hay razones personales, pues que siguen siendo personales al final del día, pero del escarnio no te salvas, es decir, y las redes no perdonan además. ¿Qué vas a decir ahora si es que, por ejemplo, esta intención de extraditar a Jorge Glass se consolida? Cuando tú sabes, porque formaste parte de la organización política, que Jorge tiene una complicación de salud muy importante por una enfermedad degenerativa. Es decir, también pasaste el límite de lo humano. Tú sabes que la situación es complicada personalmente, familiarmente y de salud. ¿Cómo lo justificas ahora? ¿Por el cargo nada más? Porque tuviste un impasse interno. Yo también puedo decir que he tenido impases internos, pero no he dejado de pensar lo que pienso del proyecto político, no he dejado de pensar lo que pienso de la conducción. Incluso puedo reconocer que hay en algún punto una pérdida de horizonte, si se quiere, por todo lo que ha venido ocurriendo, porque todo ha sido muy rápido, mucha coyuntura, elección tras elección, elección a año y medio, una serie de cosas. Se puede entender, pero no te cambias de un lado al otro, ni en el fútbol, que podría ser incluso lo más superficial del mundo, mucho menos en aquello que comanda tu vida personal. Es decir, yo no es que soy solo de izquierda para el discurso. Procuro ver la vida desde esta perspectiva también. ¿Y cómo se plantea desde esa perspectiva también la autocrítica? Porque otros dirán, bueno, también hubo persecución en la época de Correa y hay mucha gente que dice, a mí me persiguieron, a mí me hicieron, o sea, ¿qué significaba? Yo te doy mi experiencia personal, yo tenía el cubo de Teleamazonas porque era reportera y te atacaban, te insultaban, las sabatinas a muchos compañeros, es decir, sí había también una política de Estado con ciertas directrices. Entonces, a lo que voy es, si no termina siendo, y esto es muy penoso para el país, porque al final es lo que yo percibo, una cucharada de tu propio jarabe y cada vez se toma solo una persona diferente el jarabe. O sea, ahora se toma la RC, eventualmente mañana pasado en 4 o 10 años vuelven a ser gobierno y pues esa misma cucharada se tomarán los siguientes porque hay este péndulo y regresas y entonces los que se llaman perseguidos luego serán los perseguidores y así en un péndulo eterno. Como tú, voy a decir ya no como organización, sino tú al interior como una mujer joven, política, con capacidad de crítica y autocrítica, ¿cómo percibes eso al interior del movimiento? Ese es el reto de las postas.
las postas en las estructuras políticas. Es el reto. Yo recuerdo haber hablado, voy a mencionar, por ejemplo, con Juan Fernando Flores, y él reconocer que hubo cosas que desde la estructura de su gobierno estaban mal. Y decir, bueno, si está en mis manos, hay que cambiarlo. Y con Juan Fernando Flores no nos une más que haber estado en la misma asamblea en el mismo periodo de tiempo. Nada más. Ese es el reto, si se quiere, de las organizaciones políticas y a quienes les vas encargando las tareas posteriores. A mí yo no tendría ningún problema en decir, ok, hubo un error en el tema del edificio de la CONAIE, bueno, fue un error, nos equivocamos. Del otro lado espero, si no lo mismo, al menos reconocer que hubo sectores del movimiento indígena que se prestaron para difundir mentiras y que posteriormente en sus acciones políticas se evidenciaron. Salvador Quispe, por ejemplo, fue uno de los mayores defensores del gobierno de Guillermo Lasso y los mayores detractores del gobierno de Rafael Correa. Allí no había una cuestión ideológico-política, allí había una conveniencia política. ¿Pero por qué no? Porque, o sea, estoy haciendo de abogada del diablo, sí. Porque si es que tal vez esa era su línea política, ¿por qué estaría mal eso? ¿Por qué estaría mal que cuestionen al gobierno porque se dicen de izquierda y en realidad no son? O sea, ¿cuál es el cuestionamiento? Porque hubo incoherencias. Es decir, en su momento el cuestionamiento, hasta donde recuerdo, era el tema de la educación intercultural bilingüe, sí, y el tema de las escuelas unidocentes. Que pudo haberse pensado en una cuestión mucho más macro, porque a mí me parece correcto que haya condiciones decentes para estudiar y que debía haberse entendido quizás con una perspectiva mucho más amplia de la dinámica propia de la comuna, del pueblo, de la zona rural, desde donde se desarrolla este tipo de particularidades. No sé si precisamente se las va a hablar retrocesos. A mí me parece que hay características particulares que se pueden entender incluso desde una postura de mestizos que no entendemos cómo funciona esa estructura indígena en determinada zona de la sierra, ¿no es cierto? Pero de allí habían cuestionamientos y cosas extremadamente graves que vinieron ocurriendo en los gobiernos posteriores y donde ellos no aparecieron. Lo que pasó en octubre del 2019 fue gravísimo. O sea, tú dices que no fue medido con la misma vara. Por supuesto. Y y por eso destacamos y destaco en particular la coherencia de Leonidas Issa. Ni un voto a la derecha significa sea banquera, sea aduanera, sea bananera, sea la que sea, porque se sitúa desde un espacio político en particular. Hubo un momento donde ni un voto, pero si es en contra de los correístas, sí. Y hacia allá deberían ir las postas, María Sol. Es decir, nosotros identificar que estamos en un momento donde podemos reconocer errores, sí, de lado y lado, pero que hay una situación del país que es tan grave que nos obliga a deponer aquello, reconocer aquello y dar un siguiente paso. Esto, sin embargo, no se ve desde los ciudadanos, se ve muy poco. Es decir, te escucho a ti decir, puedo reconocer, bueno, creo que eres la primera persona que se sienta aquí a reconocerme eso, porque ya te digo, en otros espacios quizá más confrontativos hay mucha insistencia sobre eso, pero ¿en qué se equivocaron? No, nuestro error fue haber confiado en o sea, eso es mucha condescendencia también con la propia organización. Y evidentemente a ti te voy a preguntar del correísmo, como a alguien que se siente aquí de Creo, le preguntaría sobre Creo. Entonces, un poco regresando a ti, a lo personal, ¿ha habido algún momento en el que has dicho, ay no, hasta aquí, ya no puedo más, y has querido irte? Sí, porque además no precisamente pasó por mí, sino cuando, digamos, la familia es la que más sufre de las decisiones que acabamos tomando. Están allí al pie del cañón, están pendientes, están presentes, están todo el tiempo, e incluso para cuidarte, que es un error, acaban sufriendo las cosas. Mi madre tuvo una etapa de depresión muy importante que vino de por mi exposición. Recuerdo que la psiquiatra me dijo algo que por supuesto no lo voy a decir públicamente, pero me quebró. Y yo al día siguiente tenía redactada mi renuncia a la curul. Y debo decir que ahí mi equipo me dijo como que, a ver, sentémonos un momento, veamos las cosas con un poco más de cabeza fría, necesitamos, digamos, este contexto también para sostener algunas cosas. Y no es una cuestión tan sencilla, sí, en ese momento. Porque además, si bien yo en este momento tengo pareja, no tengo hijos, mi vínculo más cercano son mis padres, y siguen conmigo, yo soy hija única también, es decir, en ese momento sí. Porque cuando se pone difícil políticamente a la interna hay que saber dar la pelea sin claudicar, que fue un poco el aprendizaje que yo tuve alrededor del tema de aborto por violación. Yo tenía del otro lado, del frente, a Pierina Correa con una serie y con el propio criterio que ella tiene, equivocado o no, pero lo tiene, y es una voz que además llevaba una serie de legisladores que pensaban lo mismo, y yo era apenas una legisladora alterna con su pañuelo en la mano diciéndoles, pero por Dios, a las mujeres nos violan, basta.
No, es que hay que sancionar al violador. Sí, ya está la sanción al violador y sin embargo a las niñas les violan sus padres. Entonces, sin claudicar se puede dar una pelea interna, por supuesto. Al punto que logramos en ese momento, me recuerdo la votación de aborto por violación, que sea libertad de voto. Y logramos que eso sea así. Después de debatir adentro, ¿me odio con Pirina Correa? No. De hecho, le tengo una estima importante. ¿Me odio con Luisa González? No. Le tengo un respeto porque además ha asumido retos muy importantes en las condiciones actuales del país. Eso sí se debería poder hacer desde un ejercicio democrático mismo, ¿no? Pero en ese momento, que fue una pelea política importante y que también me significó un nivel de exposición, no hubo, o mi familia no tuvo el quebranto, la salud de mi madre sobre todo no tuvo el quebranto que vino después, el momento en el que presentamos el juicio político en contra de la fiscal general y todo lo que vino después. Porque además, si algo sí puedo decir, María Sol, es que no hubo un comentario que me decía corrupta, o no hubo un comentario que me cuestionaba, digamos, enriquecimiento o alguna cuestión por el estilo. Los comentarios fueron gorda, gorda, cerda, gorda. Todo el tiempo. Es decir, no hubo otro comentario que no fuera aquel, pero por supuesto para una madre que vea una exposición de esa naturaleza, que obviamente después vino de la mano con una denuncia penal por un tema de datos que yo no tuve nada que ver, pero que al final el titular era denunciada penalmente cuando ni siquiera tenemos una multa de tránsito, es decir, altera la estructura familiar y en ese momento, por supuesto que piensas de nuevo si es que en efecto deseas seguir o no. Y esto que mencionas nos lleva a otro tema que pasa con las mujeres, ¿no? Gorda, vieja, fea, siempre es del aspecto físico. Es más, hace poco me parece que te sugerían que te has hecho una cirugía o alguna cosa así. Y eso no te pasa solo a ti. O sea, sí, todas las mujeres que se han sentado aquí, todos los mensajes que yo recibo de hate por mis canas, yo soy canosa, entonces me dicen vieja. Yo no soy tan vieja, solo soy canosa, pero bueno, sí, señor, si le parezco vieja, ¿qué podemos hacer? Y también amenazas de otra índole. No sé si en tu caso ha pasado, muchas mujeres, amenazas de violación, que te falta tanto, que tu marido no sé qué, y buscar los hombres alrededor tuyo para ver por qué lado te pueden golpear. ¿Cómo manejas eso? Y también en relación a tu familia, cómo esta cosa en particular que tú mencionas se puede reconvertir, estas dos cosas, o sea, esta exposición a la que estás sometida, que no debería ser así, porque además es un desincentivo. Cada vez que una mujer va a opinar, en el caso de las políticas, hay incluso este informe que hacen junto con Mega y la FED sobre la violencia política, es gravísima. Se ha multiplicado la violencia política, que diríamos que el año más violento fue el 2023, que me parece que son 13 asesinatos durante el periodo electoral, incluido el de Fernando Villavicencio, y ahora son 49 en el último periodo, y de eso ni siquiera estamos hablando. Vamos a ir más adelante con eso para no desviarme tanto. Un poco como cómo manejas esto con tu familia, o sea, cómo logras reconvertir esa situación tan compleja, sobre todo para la familia, y también cómo se maneja esto de ser mujer y estar sujeta a este escrutinio, que además es una presión, porque entonces si estoy gorda tengo que irme a adelgazar, y entonces si estoy vieja tengo que irme a pintar las canas, y entonces si estoy fea tengo que irme a ver qué me hago, cirugía de dónde o qué me falta. O sea, ¿cómo manejas? Es un debate no dado, pero necesario, porque las mujeres literalmente en la política ven, y en la política sobre todo de nuestra región, yo creo más que en otras, ven la necesidad de estereotiparse para tener un espacio de representación y de respeto. Es decir, la palabra en sí misma no vale. Tienes que estar con el cabello en un determinado largo, tienes que verte físicamente de una determinada forma, tienes que inyectarte los labios para que sea. Es decir, hay una necesidad allí no hablada, pero que incluso puede llegar a arriesgar la vida, porque es una cuestión donde ya se invaden otros espacios que no deberían. Lo primero, ¿cómo lo he hecho? Yo siempre digo que el feminismo me salvó. Y esa es una de las cosas que pueden sonar exageradas, pero no lo son. El feminismo me salvó de un montón de maneras, para identificar relaciones violentas, para entender que no era mi culpa, para identificar, digamos, patrones de comportamiento local, digamos, en Cantón Mejía, que es del que soy, con una presencia importante de la iglesia. El patriarcado era una cuestión mucho más sólida todavía, entonces que yo me arriesgue a hacer periodismo en el cantón y que me crean fue una cosa muy complicada. Y el feminismo también me logró situar desde la política en un espacio donde no es una cuestión de bañarte para que se te limpie, para que se te resbale todo, no, de entender que hay una estructura desde el patriarcado que te pone en un momento mucho más complejo y que es desgastante, pero que existe y que se sale de tus manos. Es decir, si tú te sientas a leer todo lo que te dicen y con base en eso tomas decisiones, es un error monumental.
Cuando los ataques hacia mí eran en función de mi físico, yo no es que tomé la decisión de hacer alguna cosa radical, transformarme o afectar mi cuerpo, no. Yo ya venía haciendo un tema de, digamos, de ejercicio desde hace mucho antes, porque a mí desde el 2018 se me diagnostica con ansiedad y el ejercicio es parte importante de lograr solventar los temas de ansiedad. Entonces, digamos, además secuelas de los fallecimientos de mis abuelos y una serie de cosas más. Hija única, nieta única, por lo tanto la secuela de los abuelos y la falta de los abuelos sigue siendo hasta el día de hoy algo que toca. Pero tuve ese diagnóstico hacia el 2018, no estaba en la vida pública, no había estado en ninguna campaña política, nada. Agradezco ese diagnóstico de ese momento porque me ha permitido enfrentar que me sometió a niveles de ansiedad muy importantes de mejor manera, pero desde ese momento el ejercicio fue parte importante de mi tratamiento. Y lo que he venido haciendo en este tiempo es seguir haciendo ejercicio. Entonces no es que ha sido una cuestión de la presión de las redes, sino una cuestión de decisión mía por mi propia salud. Pero sí, el feminismo me ha dado las herramientas para identificar eso. No hay mujeres muy viejas en la política, no hay mujeres muy jóvenes en la política. Hay retos que enfrentamos las mujeres y que hay que entenderlos de esa manera. Es decir, a mí me da mucha pena la crítica alrededor, por ejemplo, de una legisladora de ADN, que es una de las más jóvenes y que no logró leer adecuadamente. Su culpa no es leer mal. Su culpa es, no su culpa. La situación es que ella, seguramente si alguien de su misma edad, pero hombre, también se equivoca, no tendrá los mismos ataques que ella recibe al día de hoy. Entonces parto desde ahí, que el feminismo te dé herramientas no para sentirte mejor que los hombres, no para eliminar a los hombres porque odiamos a los hombres, no. Insisto, yo tengo una pareja, digamos, estoy muy bien con mi pareja y no es una cuestión que deseo desaparecerlos, no. Pero sí te da los insumos para entender en dónde estás situada históricamente, desde qué momento se identificó que ser mujer se convierte en una serie de problemas y una serie de trabas y de qué forma logras enfrentarlos para que aquello no sea tan sencillo de atacar, lo primero. Y lo segundo, entender que la dinámica de los partidos también es patriarcal. Y entonces te vas a enfrentar a la interna quizás con muchos más cuestionamientos que a la externa. A la externa en todo caso viene, no sé, de Pepito 1, 2, 3 con una foto allí bajada de cualquier lado y puede ser cualquier persona. Pero a la interna hay unos cuestionamientos allí sobre, a mí me tocaba escuchar, muy impetuosa estás. No, pues, estás joven, todavía no ves bien las cosas. No, sí estoy impetuosa. Y voy a estar impetuosa ahora y quizás más adelante. Y no voy a estar joven siempre, pero ¿cómo renuncio a lo que soy? Es decir, ¿por qué me tendré que preocupar, por ejemplo, decir que el gobierno está desatendiendo los hospitales y decirlo con la fuerza del caso? Porque me va a perseguir ¿de qué? Si no tengo nada que esconder. Si seguramente me habrán escrutado la vida, pasión y muerte mía y de mi familia hace rato y en efecto van a encontrar que no hay una multa de tránsito. ¿Por qué me preocuparía el escrutinio? Si es que me rebuscan hasta lo más profundo, no van a encontrar nada porque vengo de una familia honesta, porque he hecho una construcción política honesta y porque no me preocupa que me encuentren nada. Ahí está el problema. Y es hacia donde atacan aquellos que piensan que a través de eso se compran conciencias. Yo debo reconocer y decir, a mí nunca me ha buscado un operador político del gobierno. Jamás. De ninguno. Y me halaga, por supuesto, porque saben que no hay una pata de donde agarrarse ni hay una pata coja allí. No la hay. Y eso es quizás también el reto de las postas de las organizaciones políticas de la interna. Ponerle enfoque de género a las responsabilidades de las personas que aparecen allí para que las mujeres entiendan que debe haber, digamos, una cuestión mucho más sostenida en colectivo. Allí nosotras, digamos, en la anterior bancada hicimos un grupo importante donde nos dábamos contención, es decir, yo me podía dar cuenta si una compañera en ese momento le estaba pasando mal, porque era una cuestión muy compleja. Además éramos muchas mujeres en la anterior bancada y muchas mujeres públicamente expuestas. Entonces los ataques a Viviana Veloso han sido inmisericordios, los ataques a la misma Mónica Palacios, más allá de cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer o halago que se le pueda hacer, nada tiene que ver su cuerpo, sus decisiones y demás. Y los ataques también que vinieron a mí, entonces tenías dos, ¿no? Al principio de la gestión, gorda. Al final de la gestión, algo se ha hecho para no estar gorda. No me he hecho nada. Capaz que, no sé, me he dado el tiempo de ver cómo me queda mejor el maquillaje. Es muy probable, pero nada más de aquello. Pero vuelvo a aquello. El feminismo ha sido un puntal fundamental para entender el rol que jugamos y los retos que enfrenta ese rol. Aprovecho para abordar este tema que mencionas varias veces, mencionas del psiquiatra, mencionas la terapia y está también que se empieza a normalizar que las personas puedan acceder, que es un privilegio nuevamente, a salud mental, que es uno de los problemas más graves y que todavía no ha explotado al nivel que imaginamos que va a explotar en los próximos años. Yo creo que los accidentes de tránsito, como vienen ocurriendo, en gran medida tienen una carga de salud mental afectada, en gran medida. Y hemos visto además aumento de suicidios, es decir, hay un montón de
de problemas relacionados a la salud mental. Y esto que tú mencionas, que es el tema del físico, puede agudizar esos problemas. Sí, o sea, si además ya tienes ansiedad o depresión, algo así, alguno de estos temas que ya están en ti, esto se puede agudizar. ¿Cómo se puede lidiar con esto? O sea, ¿qué le dirías tú a otras mujeres? Y también del otro lado, ¿no? Es decir, también incluso debe haber hombres que enfrentan eso. Sí, claro, seguramente. Seguramente. Sí. Pero aquí estamos dos mujeres hablando y sabemos que la carga en las mujeres es diferente. O sea, yo sí tengo un hijo, yo sí tengo una pareja, yo sí tengo un padre y a mí me atacan por ese lado. Porque soy mamá, porque mi papá tal, cuando mis decisiones y las de mi papá no tienen nada que ver. Porque la gente piensa que yo hablo por teléfono y pregunto a mi marido, a mi papá, qué hacer, qué opinar, qué tuitear, qué escribo, qué reportaje hago. No. Porque somos mujeres. Si sería hombre, probablemente yo nunca he visto que Alberto Acosta padre y Alberto Acosta hijo les cuestionen sabiendo que tienen posturas totalmente diferentes y nadie dice nada, y Alberto Acosta Burneo pues lo invitan por acá y al otro por allá y no pasa nada. Eso en el caso de las mujeres no pasa. Yo quiero ir un poco a este tema de cómo trabajas la salud mental y qué le podrías tú decir a otras mujeres que ven esto y capaz se desincentivan, porque a ti seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, voy a escribir una columna sobre esto, no, mejor no voy a escribir y dejo de escribir porque es como para qué, o sea, si ni siquiera estás abierto a escuchar, o capaz que sí hay una gente, pero hacen tanto ruido a estos ataques que es como hoy día no estoy para esto. ¿Qué le dirías tú a otras mujeres que van a tener una voz en política o en la vida pública? Primero que no dejen de hacerlo, porque al final las voces siguen siendo importantes y relevantes, las de las mujeres. Muchas mujeres que llegan a la vida pública no significa que defiendan a las mujeres, es decir, el hecho de ser mujer no te garantiza que tengas la perspectiva, y el feminismo y la perspectiva de género se va aprendiendo al andar. No es una cosa que sabemos de un día al otro. Justamente estaba contándote tras micrófonos que estaba en una mudanza y armé un librerito para poner todo lo mío y me faltó espacio solo para los libros con enfoque de género, y entonces entendía cómo es que logro identificar ahora cualquier cosa que signifique violencia de género, porque me he formado mucho para eso. Entonces no es que estamos, digamos, sin tener nada que hacer y entonces nos volvemos feministas. No, somos, e incluso aquella frase que es lindísima, feministas por nuestra propia historia. Nuestra propia historia nos ha vuelto feministas y eso es muy, muy claro. Lo uno. Lo otro, entender que hay un reto para las organizaciones políticas también, porque hay excelentes lideresas barriales que no pueden llegar a ser candidatas, no porque no tengan la capacidad para liderar, sino porque ¿con quién dejas a los guaguas? Si eres madre autónoma, ¿con quién se los encargas? ¿Tienes que pagar la bandera o pagar la leche? Es decir, hay una cuestión allí mucho más compleja de fondo, lo uno. Y lo otro, el momento en el que llegas a un cargo directivo, es decir, entiéndase un ministerio, una secretaría, una cuestión, la sensibilidad tiene que ser muchísimo más aguda que el resto de espacios en los que pudiste representar. Porque a ti no te falta nada. Al final del día tienes alrededor a tu equipo, tienes quien te traslade a la casa, puedes cubrir tus alimentos, tus niños están cuidados, pero la señora que te vende los chicles afuera del edificio no tiene esa misma capacidad. Y si pierdes esa sensibilidad de olvidarte de dónde vienes, es lo más complejo. Y lo siguiente es prepararse. Ahora que es tan sencillo acceder a una serie de cosas, bibliotecas, ahora que afortunadamente si estamos en Quito hay una red de bibliotecas municipales que te permite acceder a eso sin costo y demás. Prepararse siempre, porque el espacio de representación no es solo el político, también puede ser el barrial, también puede ser el deportivo, también puede ser las aulas, también puede ser la familia incluso. Hay muchas mujeres que desde sus propias historias familiares han roto círculos importantísimos hasta de violencia a la interna de sus propias estructuras familiares. Y lo otro es no sentirnos superheroínas. No es que a las mujeres históricamente nos ha tocado eso. No pasa nada. Si el niño llora, yo soluciono. No pasa nada. Si mi mamá necesita algo, yo soluciono. No somos superheroínas. También tenemos derecho a sentirnos mal. No es débil, no es muestra de debilidad si un día no queremos hacer alguna cosa en particular. Es decir, entender que no somos superheroínas, que somos personas con particularidades distintas, con responsabilidades distintas y con capacidades distintas, pero que seguimos siendo personas. Y eso es una de las cuestiones que deben estar en el centro de cualquier ejercicio, público o no, pero en el centro al final del día. Tú has tenido como un reconocimiento importante incluso de gente que no necesariamente está en la misma línea que tu política, sobre tu actuar en la asamblea, y mucha gente diciendo por qué Gisela no volvió a ser candidata. Y hay esta discusión que les he leído mucho entre, me imagino que son militantes o gente cercana a la RC, que dice, pero pusieron a tal, a cual y no sé qué, y ya te traicionaron. Las mismas separaciones de estos dos legisladores que se separaron de inmediato. Además, esto ocurre después de que tú te enfrentaras justamente a este juicio político en contra de la fiscal, que podría parecer una ingratitud profunda de la organización política.
no quiero que me des el discurso político porque sé que eres buena para eso, ya me has dado bastantes, sino como desde la persona, o sea, de la parte más como humana y de aceptar que también estos dolores, ¿no? Porque a veces es como complejo y aquí estuvo sentada Daniela Salazar, ex jueza de la Corte, va a ser, de hecho, cuando vean este episodio seguramente sí habrá salido, en el que ella habla justamente de estos dolores, ¿no? De enfrentarse haciendo tú un trabajo muy fuerte, pero ¿qué significa eso para ti a la interna también y esos costos? Yo quisiera que me cuentes un poco sobre qué significó para ti esta decisión de la organización y que de todas maneras sigues militando ahí y como que la aceptas, o sea, ¿cómo se vive eso? Es un dolor que hasta ahora lo tengo y esa es la realidad. Y es un dolor además porque me niego a pensar que el buen trabajo no es que no tenga que ser reconocido, sino que no sea medido en función de los resultados que puedes llegar a dar. Y ha sido una disputa entre el ego, es decir, yo fui, porque además eso es lo que te dicen todo el tiempo, ¿no? Las mejores asambleístas. Vamos a suponer que sí, y que en efecto fui de las mejores asambleístas del periodo pasado. Y entonces eso debería asegurar algo en particular, debería asegurarte un lugar. Ese es desde un lugar del ego donde por supuesto podría reclamar. Y entonces te encuentras con el sentido colectivo de las cosas y dices, no, pero si yo vengo de la organización barrial, ¿cómo voy a reclamar un lugar si cualquiera del barrio también lo puede tener? Por supuesto que duele, porque además es real. En la política la ingratitud es una cuestión de todos los días, de todos los días. O sea, no es una cosa de hoy. La soledad incluso la puedes ir enfrentando, porque cuando estás en un espacio de poder nunca estás solo. Digamos, voy a hacer una cita banal, pero cita al fin. Veía el documental de Karol G y ella decía, todo el día tengo a alguien alrededor mío, necesito un espacio para mí. Ok, algo similar ocurre acá. Todo el tiempo tienes a alguien cerca. Pero la ingratitud es una cosa que pasa todos los días. No para que te reconozcan por haber hecho tu trabajo, no, sino porque en efecto hay un camino construido alrededor de una militancia real. Pero sí puedo decir que más allá de pensar en estos dolores que no dejan de existir y que están bien que existan, hay una cuestión de valores. Eso que te dicen que los valores vienen desde la casa puede que sea cierto porque digamos, más allá de que no eres un ser autónomo e independiente y vives solito, sino vives en un sentido colectivo de la vida, yo no podría regresar a mi casa traicionando aquello que me inculcaron. Me va a doler. Me va a seguir doliendo y seguramente en algún momento me quiebre porque, por ejemplo, cuando veía el debate sobre las bases militares, no se defendió como se debía defender un trabajo que fue muy bien hecho. Y entonces, por supuesto que mi voz pudo llegar a haber hecho falta en el pleno para defender aquello, más allá de la aplanadora, los votos, lo que fuere, había que defenderlo. Para mí sí es importante eso, es decir, no defraudar a quienes me están viendo desde lo más íntimo. Pero no te haces estas preguntas así como, ¿por qué? Sí. O te dan una explicación. No sé cómo funciona un partido político porque evidentemente nunca funciona, nunca milité en un partido, pero te dicen como, a ver, Gisela, tú no vas a hacer por esto, por esto y por esto y hemos priorizado. ¿Se puede saber por qué no eres? No ocurrió con todos. Es decir, hubo varios compañeros que se enteraron en la convención de Guayaquil que no eran candidatos y yo fui a la convención de Guayaquil sabiendo que no era candidata. Digamos, la estructura de la provincia me lo dijo. En ese momento no lo logré entender. Hay momentos donde te digo que todavía desde el dolor que me provoca eso no lo logro entender. Pero nos someten a una evaluación que pasa por una serie de parámetros y que desde ese espacio se toman las decisiones. Esa es quizás de las autocríticas internas de la organización. ¿Por qué, por ejemplo, una candidata o una posible candidata como yo no estaba enterada de las asambleas cantonales para dar nombres? Porque no milito bien, no, porque no me daba el día entre el juicio político y la legislatura y entonces quizás algún compañero me podría haber dicho, mira compañera, hay estas estructuras locales, veamos cómo hacemos, ¿no? Ese es de los temas de autocrítica que deben ocurrir a la interna y que deben ocurrir a la interna además porque seguramente como mi historia hay un montón más. Hay jóvenes y compañeros jóvenes que el día de hoy estarían haciendo un excelente papel en la Asamblea Nacional como están ocurriendo en las concejalías y nombres que están considerados solo para hacer equipos y no para hacer cuadros. Otra de las autocríticas que pueden ocurrir a la interna. Hay historias como la mía que cuentan un montón de compañeros con los que yo me encuentro permanentemente, compañeros y amigos ya, con los que yo me encuentro permanentemente y que podrían darle un giro también a esta necesidad, no solo de la posta, sino de una posta que sea grata con quien empezó la construcción, ¿no? Y la culpa es de Rafael.
pregunto así súper en blanco y negro, porque la idea que uno tiene de los partidos políticos, no solamente es que no funcionan las primarias. Al menos esa es mi percepción como periodista política. En ningún partido. En ninguno, sí. Por eso digo que en ninguno. De hecho, quizá habría que plantear, yo estoy a favor de las reformas en contra del transfugismo, porque si estás votando en lista, pues votas por una cosa, etc. Entonces, como todo es la culpa de Correa, esto también es la culpa. O sea, ¿quién es la persona? O no hay un responsable al interior de la organización que diga, chuta, a ver, pero nos hemos jalado en esto, porque si las responsabilidades son muy colectivas, no es nadie, son todos y no es nadie. ¿Quién es el responsable de, por ejemplo, que ahora hayan pasado esto con Mónica Salazar y Sergio Peña, que además empiezan a ventilar como estas cosas? Bueno, en el caso de Mónica ya, evidentemente ya fue... queda por ahí, pero en el caso de Peña es como que sigue peleando y sigue discutiendo y es como que no, mi percepción desde afuera es como que podría estar implosionando la organización política, pero si yo sí me pregunto, o sea, ¿no había un responsable como de hacer incluso un checklist, de buscar un background, no sé, o sea, como de ver quiénes mismos son estas personas más allá de 2 o 3 cosas que dicen? Hay un buró político. Este buró político tiene responsabilidades atribuidas a diferentes espacios a nivel nacional, una voz directa con la bancada, otra voz directa con alcaldes y prefectos, otra voz directa con el partido, y por supuesto que la línea política de Rafael Correa es importante, pero yo hablo, de las pocas veces que he hablado con él, él ha reconocido el trabajo que se hizo. Entonces no es la culpa de Correa, ni aquí ni en ningún otro momento. No es de él la persona que dice sí, este no. O al menos es lo que yo pienso, no. Porque además te aseguro que si él revisaría perfil por perfil, gente como Sergio Peña no hubiera estado ahí. Te aseguro. Porque además él sabe de compañeros absolutamente valiosos de la provincia del Guayas. Doy un nombre: Mónica Brito. Mónica Brito fue en su momento alterna de Byron Valle, que en paz descanse. Byron fue asambleísta, fallece en pandemia. Y Mónica es una lideresa maravillosa que podría tranquilamente haber ocupado ese espacio. Tranquilamente. Pero es una estructura tan grande a nivel nacional que, por supuesto, tiene filtros que fallan. Indiscutiblemente, las provinciales, las cantonales, las distritales tienen filtros que fallan, e intereses también. Intereses que deberían estar sobre la mesa, ojo, intereses legítimos en la disputa política, pero que sería mucho más transparente que estén sobre la mesa. Y legítimos y no legítimos, porque sí, no sabemos, claro, quiero decir, al interior de todas las organizaciones se cuestionaba. Pero vamos a poner sobre la mesa la disputa, ¿no? La disputa esta de espacios de toma de decisión y demás. En todo caso, no, la culpa no es de él. Más bien, a mí me parece que es momento no solo de entender cuál es el rol que como conductores tienen con base en otras experiencias. Por ejemplo, lo que hizo Mujica en Uruguay antes de fallecer y toda la conducción que encaminó diciendo, yo me voy tranquilo porque regreso a ver y tengo quien asuma. Esa es quizás la enseñanza y la muestra de desprendimiento y de conducción política mejor expresada de nuestra tendencia política. Cuando tú ves que Andrés Manuel dejó allí, logró ganar el gobierno de nuevo en México y seguramente dará conducción interna, pero no pública, es también una forma de agradecerles por lo que hicieron, con errores o aciertos, pero transformaron realmente las cosas. Al presidente quizás la misma estructura interna no le ha dejado ser expresidente y tomarse un respiro. Y por supuesto la persecución y por supuesto todo lo que ha sufrido el Ecuador en estos últimos años. Y eso no significa que deja de conducir. Yo por eso decía, basta de utilizarlo como comodín, suficiente. Hay que ser gratos también y reconocer que hay un sentido humano que puede necesitar algo más, incluso también de nosotros. Correísmo sin Correa yo no lo entiendo así. Necesidad de la revolución ciudadana de anclarse a otros espacios y de tender otros puentes, sí. Reconociendo también los propios liderazgos de otras estructuras y de otros espacios políticos, sí. Pero hay conductores, hay líderes que no van a dejar de serlo nunca, jamás. Pero cuando esto te pasa a ti personalmente, cuando alguien decide o una estructura o quien sea decide que no vas a ser candidata, después de haberte enfrentado a la fiscalía, que además es un poder muy importante y que teniendo un perfil muy alto y muy político, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? O sea, no es como, ay, queda su tontera. O sea, no sé, pienso yo. Porque si bien entiendo que no es que estás haciendo las cosas para que todo el tiempo te digan bravo, 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 sí hay como algunas cosas en particular que te exponen en un nivel mayor y que requerirían, pensaría yo, al menos de un apoyo más fuerte por parte de la organización a la que estás representando, porque no lo estás haciendo como Gisela Garzón, sí, yo solita. En esos momentos no... o los primeros pensamientos después de eso no fue como nuevamente queda su tontera, ¿no?
Sí. O de buscar a alguien y decir, ¿dónde está el buzón de quejas? Ajá. Sí, porque además el ego es lo que salta primerito, siempre. Pero el momento en el que leo los reconocimientos y los diferentes lados de donde viene el reconocimiento, no solo entiendo que se decidió bien en términos de no haber dejado ahí botada la toalla, sino además que sí es un camino importante para el que venga después, o para los que vengan o las que vengan después. Y esa es el reconocimiento quizás que en algunas estructuras jerarquizadas no se dan en primera instancia. Y lo segundo es que estoy joven todavía. Es decir, no es que voy a dejar de hacer política ni hoy ni mañana. Es una situación muy compleja hacer política en este momento en el Ecuador. En cualquier espacio, sea nacional o sea local, es muy complejo. Pero no voy a dejar de hacer política y de hacer política. Y ese es quizás también lo otro, ¿no? Lo de poder seguir construyendo. Y de allí, desde el ego, quizás se toman las peores decisiones. Las peores decisiones. Y tú escuchas a un montón de políticos con el yo en la punta de la lengua. Yo dejo el yo y le apuesto al nosotros. Yo no fui una buena legisladora sin un nosotros, sin un buen equipo conmigo, sin mi familia conmigo aguantando cualquier tema, sin una serie de personas que golpeaban la puerta y a las que les pudimos escuchar, sin los colectivos de la sociedad civil para encaminar una norma. Renunciando al yo por el nosotros, no tomas decisiones desde el ego o desde la calentura del momento, sino piensas en algo mucho más grande. Y en lo interno, en lo propio, hay los espacios para sentirse mal, claro. Digamos, por supuesto que hay los espacios para sentirse mal y desfogarlos también. Y por eso te reconozco que sí, que sigue siendo un dolor allí, porque además cuando las voces se silencian, como está ocurriendo lamentablemente al día de hoy, las voces fuertes tienen que estar mucho más presentes. Y entonces fue muy sencillo, por ejemplo, callar a un Ronald González que desde su voz siempre ha criticado todo, ¿no? Que es de la bancada. Y más fácil amplificar a aquellas que juzgan y señalan todo el tiempo desde el otro lado de la orilla. Es más fácil poner sobre el debate que hay tantos atrasados y no que la Asamblea sigue sin dar respuestas a cosas que ya se le cumplieron los tiempos. Es decir, esas voces fuertes que no deben callarse, no debería pasar de ningún momento y desde ningún espacio. En todo caso, sí lo pensé también, pero ser coherente es no solo una forma de actuar en la política, sino en la vida. Y en este momento es donde estoy, donde crecí, donde nací, donde espero poder aportar para conducir y para mejorar aquello que está mal, porque es real que la organización política está viviendo una crisis interna, es real, es cierto, y hay que reconocer que esos errores se tienen que caminar justamente para salir de esa crisis interna y hacer, recomponer, pensar más allá del electoral. Pensar más allá del electoral. Lo electoral puede dejar muchas grietas porque hay una serie de intereses que se disputan en lo electoral, y pensar en este sentido desde la utopía, si quieres, desde lo que en su momento fue, ¿no? Desde la nostalgia, incluso desde lo que en su momento fue, para entender el momento actual, para reconducir desde lo ideológico y para estar donde nos corresponda como militantes. ¿Te imaginas como política ser presidenta de la República? ¿Has soñado con eso? No ahora, o sea, no en este tiempo. Pero nunca has pensado. En el momento, quizás cuando mi exposición pública fue muy fuerte en las vocerías mediáticas, sobre todo lo pensé porque de alguna forma el ser comunicadora, el estar en permanente capacitación, me permite comunicar. Es decir, se me entiende lo que digo, que es de las cosas más difíciles que les ocurren a los políticos, no solo de un tiempo acá, sino en los últimos 20 años. Se me entiende lo que digo. Uno. Y dos, me parece que es el espacio que las mujeres tenemos que aspirar siempre, a las mujeres en política, de la línea ideológica que seamos. Llegar, lograr y llegar, porque ese llegamos todas sí es real. Es decir, se abre una puerta y se abre un camino real, que desde las diferentes perspectivas ideológicas defendamos totalmente lo contrario. Al final del día es una mujer que llega, y eso es importante. Ahora te digo que sí, siempre es una posibilidad en la política, y veo historias cercanas, como la de María José Pizarro, por ejemplo, que es una opción real en Colombia, y me parece que sí se tiene que construir desde lo colectivo una posibilidad de llegar, y que a la mujer que la pongamos, que llegue, tenga este cobijo, que fue un poco lo que logramos hacer con Luisa en todo este tiempo. Con Luisa nos separan algunas cosas, sobre todo en la perspectiva de género, pero al final del día ella era la que tenía que caminar, o ella fue la que tuvo que caminar, y estuvimos allí con ella para acompañarla. Y si es que más adelante me toca a mí o cualquier otra compañera, estoy segura que tendré quien me acompañe a caminar. ¿Cuál es tu mayor miedo?
Ay, perder a mis papás. Perder a mis padres. De hecho, te cuento que nos están haciendo un examen de la Contraloría y yo no tengo nada, digamos, bienes inmuebles porque todo sigue estando con mis papás, y la señorita de la Contraloría me dice, pero ¿cómo puede ser posible que no tenga nada? Le digo, señorita, el día que yo heredé, ese día se fregó todo porque ya no están quienes siguen manejando las cosas, ¿no? Entonces eso. Y seguramente perderme yo la perspectiva y la defensa de las cosas, del momento en el que empieza a pensar como libertaria. Quizás ese es uno de mis más grandes miedos, pero eso. Que falte a alguno de mis padres. ¿Y tu cable a tierra cuando estás volátil o cuando estás perdida o cuando el ego te domina? También mis padres. Al día de hoy puedo decir que en este último año mi pareja y mi mejor amiga desde el jardín. Somos amigas desde el jardín, y además con la sinceridad del caso, ¿no? Las conversaciones con amigas siempre son crudas, sinceras, reales. Diría que ellos tres, sí. ¿Qué te hace llorar? Ahora con más facilidad que antes, porque era como, digamos, desde el proceso de terapia y demás, como que llorar está bien, es un momento necesario y tal. Me hace llorar, digamos, cuando hay un quebranto, digamos, familiar, digamos, cercano, muy, muy cercano. Me hace llorar la falta de coherencia política realmente. Es decir, debo reconocer que después del debate de lo de las bases militares tuve un momento como de quiebre fuerte, y me hace llorar cuando hablo con las madres de las víctimas de femicidio. Es decir, ha habido momentos donde he tenido que mantenerme firme, o de las víctimas de cualquier tipo de violencia, pero esos son momentos donde no tienes que decir. Tienes mucho que hacer, puedes hacer poco desde el espacio en el que estás, pero son historias de vida que te quiebran por completo, indiscutiblemente. Cualquier tema anclado a la violencia de género es algo que no lo puedo, digamos, enfrentar dura de carácter. ¿Tu recuerdo más feliz? ¿Reciente o el de la vida? El que quieras. Puede ser uno de mis primeros discursos públicos, ¿no? De mis primeros discursos públicos, que fue en el jardín de infantes, porque estaban los abuelos presentes. ¿Y sobre qué hablas? Estaban los abuelos presentes. Estaba cerrándose el año escolar del jardín. Estoy parada en una mesita más o menos parecida a esta con el uniforme del jardín, pero estaban mis dos abuelos allí. Y esa es la falta que siempre te va a hacer, ¿no? Los abuelos. Deberían ser eternos los abuelos y las mascotas. ¿Y la persona que más te ha marcado? Una sola. O sea, sí, son dos. O sea, como esas personas, o una persona que dices, tengo tanto de esto, mis vivencias con esa persona. Muchas veces las personas dicen la mamá, ¿no? O sea, sí, por supuesto, los padres desde lo familiar. En lo político, la oportunidad que me dio Gabriela de conocer la asamblea, Gabriela Rivadeneira, de conocer la asamblea, de entender la asamblea. ¿Cómo eras funcionaria? Claro, yo entro a la Asamblea Nacional hacia el 2014 como asistente de una legisladora. Salgo al año y 3 meses de ese despacho y paso a presidencia. La oportunidad de conocer la institución, no de conocer el teje y maneje político, porque eso lo conozco recién. La institución en su conjunto, desde lo político, era parte de las comunicaciones, pero en ese momento hacíamos todo. Es decir, desde la presidencia, si había que hacer protocolo, hacíamos protocolo. Si había que cargar aguas, cargábamos aguas. Si había que mover sillas, movíamos sillas. Si había que dormir en la asamblea, dormíamos en la asamblea. Hace mucho frío en las noches en la asamblea. En lo político, en lo personal, en la conducción personal, mi abuela. Porque mi mami era profesora, entonces era la profesora, ¿no? Y estaba todo el tiempo en la disciplina. Le agradezco la ortografía muchísimo y le agradezco, digamos, todo su infinito amor. Los padres aprenden a ser padres al andar también, y también se equivocan al andar. Pero en mi abuela vi la ternura de la vida. La ternura, sí, la ternura y el amor de este cobijo que son las abuelas al final del día. Son el corazón, y cuando se van siempre hacen falta, ¿no? Sí, diría que mi abuela. Mi abuela no hablaba muy duro, hablaba bajito, rezaba mucho. Rezaba un montón, era catequista, y era la ternura que ahora tanta falta hace en todo, en la vida personal, política, en todo. Si pudieras recomendar un libro a toda nuestra audiencia, ¿qué libro le recomendarías? Un must. En este traslado le dije a mi mamá que lo lea. Es El país de las mujeres, de Gioconda Belli. Uy, ese libro es
digamos, va a ser muy difícil que lo logremos hacer algún día, pero es justamente la forma de entendernos de nuestra diversidad. Ese es uno de los libros más que más me ha marcado también en todo este tiempo, de cuál es el encargo que tenemos las mujeres en primer momento. Y lo leí con mucha pausa, con mucho detenimiento, pero El segundo sexo también es otro de los libros de Simone de Beauvoir, porque además es sobre todo para hombres, es decir, para entender el rol de privilegio que tienen ellos y lo difícil que nos ha significado a nosotras. Y no es una cosa solo de feministas, sino es una cosa incluso de lo injusto de la vida en su conjunto. Me parece que son de los dos libros que más recomendaría para salirnos un poco de la cuestión, digamos, desde la política. En la política hay un montón de libros más, pero estos dos que son muy, muy lindos y muy fáciles de procesar además, o sea, los puedes leer, releer, no te aburres, son muy buenos libros. Gracias, Gisela, por haber Gracias a ti. Esta fue la conversación de Esto no es político con Gisela Garzón. Estamos en El Cafecito y ahora también transmitido por Sonorama. No olviden de suscribirse, compartir, RT, like, comentarios, todo para que sigamos creciendo y podamos seguir teniendo más entrevistas. Soy María Sol Borja, como siempre un gusto, hasta la próxima.